es una forma fácil en que ustedes haciendo una lectura se grafican todo lo que vemos, ¿sí? No tienen que estudiar, pero leyendo ustedes ya van, y les cierra todo lo que ya estábamos viendo. Y este es opcional. El que lo quiere leer es un fallo, pero no está transcrito el fallo, es una explicación de un fallo, ¿sí? Es una explicación como un comentario de un caso que se dio importante en Buenos Aires de mala praxis de los productores, ¿sí? Por mucho dinero. Yo voy a dejar para que dejen al que quiera que vayan dejando, pero ahora lo vamos a leer porque si no hay alguno que no leen. Hoy vamos a ver el tema de mala praxis de los productores. Ya habíamos visto, ¿sí?, cómo se defendían, pero vamos a ver en la teoría cómo surge, cómo funciona y desde el ámbito legal, ¿sí?, para que se entienda. ¿Okay? Este material también tiene que estar disponible en la web porque yo le dejo. Dice que no podía subir, ¿no? Sí. El material que se lavado de dinero está disponible en la funcionalidad, la verdad en la anterioridad, en la primera que vimos cuando terminamos. Yo, todo el material que yo salgo acá, dejo ahí, tienen que subir. Yo solamente necesito algo de el lavado de dinero. En el CD está, el de lavado de activos, las filminas son todas grises, esa no es la mía. Yo la mía dejé aparte, la que está más simple. ¿Por qué? Porque dice todos los conceptos, ustedes lo lean. El de la super tiene muchos recuadros que uno tiene que interpretar y bueno, ¿cómo estudiar si no sabes los conceptos? Es difícil, para estudiar no vas a poder estudiar. Es como más ayuda a memoria. Y tiene contenidos, algunos al final, pero eso está en el CD. Revisen en el CD. ¿Sí? Bueno, productores asesores de seguros. ¿Sí? Yo les voy leyendo el contenido, vamos viendo el contenido y les voy a ir explicando cómo funciona, ¿sí? Nosotros sabemos, ya habíamos visto y ya repetimos, ¿sí?, que los productores asesores de seguros son profesionales, independientes, lo que se conoce como profesiones liberales en la ley de defensa del consumidor, ¿sí? ¿Cuál es la ley? A ver si me recuerda usted a mí, pues yo me olvido el número. 240, muy bien. Son profesionales porque se trata de una actividad regulada legalmente para que el productor incurra en una responsabilidad civil. Para que tenga que hacerse cargo económicamente de ciertos daños, tiene que haber o surgir en su conducta profesional incumplimiento de una obligación o de un deber que tiene por cumplir. La mayoría de las obligaciones y deberes están en la ley 22.400. Vamos a ver ahora eso si no se puede. Tiene que existir un daño. Cuando vamos a hablar de responsabilidad y sobre todo responsabilidad civil, cuando veamos ahora en el próximo módulo, y de mala praxis, que es el nombre que se le da a un tipo de responsabilidad civil a los profesionales, siempre se empieza a analizar si hay daño. ¿Hay daño? Bueno, ahí vamos a ver si hay una conducta antijurídica, ahí vamos a saber si hay algún factor para atribuir esa conducta al supuesto responsable. Pero esto es claro, no hay responsabilidad si no existió daño, ¿sí? Una relación de causalidad adecuada y conveniente. ¿Qué significa esta relación de causalidad? Que la conducta desplegada por el productor, ¿sí?, que incurra en un incumplimiento de su deber, sea factible que produzca ese daño. ¿Sí? El nexo de causalidad es el vínculo entre la conducta y el daño. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo. En el ejemplo que vimos en estas últimas clases, si yo le asesoro correctamente a mi cliente, ¿sí?, si yo le expliqué toda la cobertura que él supuestamente pretendía para su automotor, luego, cuando ocurre el siniestro, viene a reclamar, resulta que no le sirve. Por ejemplo, viene nuestro cliente y tiene una camioneta
y en la camioneta transporta televisores LED. ¿Sí? Contrata un seguro, ¿sí? Contra terceros para su camioneta, pero omite pedir la cobertura para los bienes que son transportados o que va a transportar. Pero le comenta a ustedes que eso él hace. ¿Sí? Entonces el productor, si me comenta que traslada televisores, uno le recomienda, ¿no es cierto? Y no le conviene, no quiere, no le parece una cobertura para los bienes transportados, para las cosas, las mercaderías, mercancías que va a transportar. Ustedes se ríen, no le dicen nada. ¿Sí? Entonces, sucede el siniestro, viene a reclamar, pide cobertura por todo, porque entendió mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo mi asesoramiento puede llevar al daño? Si yo no lo asesoré correctamente, ese daño lo aseguro que es nuestra culpa. ¿Sí? Si yo lo asesoré correctamente e igualmente optó solo por el seguro contra tercero, ya excede mi responsabilidad. ¿Sí? Y ahí vamos lo mismo que dijimos en la clase anterior. ¿Cómo demuestro, ¿sí?, que yo sí le dije y que no le dije, que me dijo no le dije, no me dijo? ¿Sí? Con el convenio, no convenio, sino con la constancia o certificado de asesoramiento. Recuerden, chicos, que no les vayan a poner el nombre de contrato convenio. ¿Sí? Jóvenes. Constancia de asesoramiento. Constancia o certificado de buen asesoramiento. ¿Por qué? Porque contrato convenio, ¿sí?, significa un acuerdo de voluntades. Y acuérdense que la Ley de Defensa del Consumidor dice que no es válida ninguna cláusula que limita la responsabilidad de manera abusiva. Entonces pongan constancia, certificado, donde la persona ejerce una voluntad propia, manifiesta unilateralmente que está de acuerdo, no está conveniendo conmigo nada. ¿Qué pasa con la Ley de Defensa del Consumidor que no acepta? No acepta las cláusulas que limitan responsabilidad de ningún tipo en los contratos. Si ustedes ponen contrato de asesoramiento y ponen, como yo les hice la constancia a ustedes, Eso ¿sí?, dice una cosa. Exactamente, que no es válido. ¿Sí? Exime totalmente de responsabilidad al asesor por los daños eventuales futuros que pueda sufrir a causa de la cobertura elegida. Eso es nulo si hablamos de un contrato. ¿Sí? Y cuarto, que haya actuado por lo menos con culpa. ¿Sí? Cuando hablamos de mala praxis, hablamos, como en ese caso que se ejerce la profesión como un trabajo más con el intelecto, en este tipo de profesiones como los de ustedes, no tienen elementos, el factor que atribuye la responsabilidad casi siempre va a ser subjetivo, el dolo o la culpa. ¿Sí? El dolo es grave. ¿Por qué? Porque el dolo es la intención de causarle el daño. En este caso al cliente. Bueno, yo le voy a ofrecer una cobertura así, todo, aquí está la más cara, y bueno, y le voy a mentir ahí algunas cosas, y por ahí tengo una comisión alta. ¿Sí? Igual. Por ahí no me dice nada, no me reclama nada. El día de mañana lo va a demandar la aseguradora. No va a tener cobertura. ¿Sí? Yo pienso en una intención para graficarle lo que sería una conducta dolosa. Esta persona reclama, no tiene cobertura, el daño fue causado por mí. ¿Sí? Dice por lo menos culpa. ¿Sí? La culpa es un concepto, ¿sí?, que recae básicamente en 4 factores. Básicamente. Hay otros, la doctrina agrega otros. La imprudencia, la negligencia, la impericia y la falta de ciencia, sobre todo en las profesiones literarias. ¿Sí? El juez va a decir, fulano de tal es responsable, ¿sí?,
por el factor subjetivo de la culpa al obrar con imprudencia, al obrar con negligencia, ¿sí? Impericia o falta de ciencia. Él explica por qué la culpa, porque la culpa no es culpa sola. Si bien en seguros existe la culpa grave, claro, porque yo soy la profesora que está en contra de la culpa grave y pone el mal en el examen, en seguros habla de culpa grave. La culpa tiene que reflejarse en uno de esos tres factores. ¿Alguien conoce a un negligente? Yo conozco a varios. ¿Qué sería la negligencia para ustedes? Hay una forma fácil de definir. Hacer de menos, dicen algunos profesores de la facultad. ¿Sí? La persona negligente es la persona que obra sin realizar las diligencias que debería o que amerita la situación particular. Hace de menos de lo que se debería hacer, por descuidado, por despistado, por no prestar atención, ¿sí? Pero no cumple con la conducta debida en la situación. Para estos dos casos de negligencia e imprudencia, se dice la doctrina, bueno, ¿y cómo sabemos cuál es la conducta debida? Si ella piensa igual que ella, por ahí para ella es exagerado, para ella es poco, ¿cómo sabemos? Y se toman dos factores. Si estamos hablando de una persona común y corriente, y vamos a ver un obrar común, se fija el parámetro de un buen padre de familia. ¿Qué haría un buen padre de familia? Parece una tontería, pero los jueces toman como parámetro. ¿Qué sería lo normal, correcto realizar en esta circunstancia? Y cuando hablamos de cuestiones comerciales, de negocios, ¿qué haría un buen hombre de negocios? Ese es el parámetro de lo normal. ¿Sí? Si no se cumple con eso, la persona será imprudente, negligente, etc. ¿Sí? Cuando no se nota a legua, porque hay veces que se nota a legua la torpeza, la negligencia o la imprudencia. La persona imprudente es todo lo contrario del negligente. ¿Sí? Es la persona desacertada por ser acelerada, excesiva, ¿sí? ¿Sí? Por ser la persona apurada, ¿sí? Que obra de manera excesiva, exagerada, impulsiva, ¿sí? Sin medir las consecuencias. Entonces, en su obrar de más, causa daño. ¿Sí? La impericia, ¿sí? La impericia es un concepto que se le da cuando una persona realiza una conducta para la cual no tiene el conocimiento técnico adecuado. ¿Sí? Yo realizo una conducta para la cual, ¿sí? Casi siempre en derecho hablamos de conducta o de accionar, para la cual yo no tengo un conocimiento adecuado. Por ejemplo, ¿sí? Viene mi primita y me dice, me torcí el dedo. Y ya viene la curada, la tía, la abuela, que todos son médicas, le tuercen, le arreglan todo, ¿sí? Terminás dañándole la muñeca entera. Uno anda a la computadora, profesora, yo le arreglo la computadora, papá, se quema. ¿Vos sos técnico? Ah, no. Sí, o a la vecina se le arruga el auto. Vecina, yo le soluciono eso. Lo estudié en la fundación Alfa Mecánica, ¿sí? Entonces, yo causo un daño porque tengo un accionar conforme a algo que yo no estudié. Lo realmente grave es la falta de ciencia, que es algo similar, ¿sí? Pero es cuando una persona realiza un accionar no adecuado a la ciencia que estudió. No adecuado a la ciencia que estudió, que debería conocer, algo que debería saber porque es médico, debería saber porque es abogado. Le doy un ejemplo.
que el médico cirujano se olvide una tijerita dentro del paciente, caso que si no lo es. Habrá. Es obvio que esa persona con lo que estudió eso no lo puede hacer. ¿Sí? La mayoría de los casos de culpa es por falta de ciencia. Es decir, yo sé, pero se ve que no estudié todas las unidades. No, pero él sabe, pero se olvida. Eso no es que no sepa eso. Bueno, entonces ahí ya vamos a hablar de imprudente o negligente. Yo no creo que no sepa. Pero no es que él no sepa. Se le perdió Lo mismo un abogado que pierde un juicio por caducidad. Ahí sí, ahí está. Dejamos que corra el tiempo, nos plantea una caducidad, perdemos un caso, no queremos morir. ¿Qué le decimos al cliente? Ahora ya cae más fácil, tenés 6 meses para olvidarte, te olvidas más rápido. Sí. Pero eso incurre. ¿Sí? A ver, ¿se entendió hasta acá? Bueno. Entonces siempre, les vuelvo a aclarar, el juez va a decir culpable por, y va a explicar uno de esos factores. ¿Sí? Carácter de la responsabilidad. La responsabilidad que tiene específicamente el productor asesor de seguros es una responsabilidad contractual. Responsabilidad contractual en razón del asegurador por el convenio que hayan hecho para la venta, comercialización, etcétera, la empresa aseguradora, y por contraparte de manera separada por el asegurado o tomador que viene o concurre a sus oficinas para solicitar su servicio. ¿Sí? Ustedes tienen ya dos: perjudicar a la empresa aseguradora o pueden errar y perjudicar al asegurado. ¿Sí? Es más probable que le demande la aseguradora, que los que abogados cobran por mes. ¿Sí? No se da porque siempre ustedes conocen más y tiran más los productores siempre para el lado de las aseguradoras que para el cliente, ¿no es cierto? El que le paga. La culpa del deudor, ¿sí? Sería acreedor en este caso, consiste en la omisión de las diligencias que exige la naturaleza de la obligación. No cumplo con las diligencias, con las formas que yo debería por las circunstancias que me están obligando. ¿Sería en el caso del asegurador? En cualquiera de los la dos. culpa del deudor. Eso, porque ¿Sí? Bueno, es la forma que expresa el Código Civil, el artículo 52. Pero en este caso, el deudor serían ustedes, ¿sí? Los que deben cumplir con el servicio. Ustedes prestan un servicio de asesoramiento. Entonces, una vez que ustedes reciben ya sea la comisión o el pago, con este, con aquel, ustedes se constituyen en deudores cuando le exigen. ¿Sí? Sí, de servicios que prestan. ¿Sí? La palabra deudor es tomada del Código, artículo 512. O sea que ahí le podemos poner la culpa del productor asesor de seguros. Está tomado textualmente, por eso. Pero lo cambian para que sea más fácil si quieren para entender. ¿Sí? Ya no será textual. Compromiso del PAS. ¿Sí? Es lo que yo ya les había repetido y todas las clases les estoy recordando y espero que no me pongan mal en el examen. La actividad y la obligación asumida por los productores es una obligación de medios. Ya le expliqué, ya le dije varias veces. ¿Sí? Se compromete a una actividad diligente, ¿sí? Conforme a su ciencia, conforme a lo que estudió, a lo que se preparó, para lograr un resultado esperado. ¿Sí? Esperado, no asegurado. El resultado nunca está asegurado, el cliente no le da. El resultado no es asegurado ni prometido.
Si se cumplen estas pautas del contrato, usted, señor, tendrá la debida cobertura. Resultado esperado, porque no sabemos. Acuérdense cuando hablábamos de contratos de seguro, decíamos que era aleatorio, porque no sabíamos cuánto se puede perjudicar o beneficiar las partes aseguradoras o aseguradas, ¿sí? Esto grábense porque pueden hacer una de las preguntitas, ¿sí? Faltas comunes imputables al PAC. Acá hay ejemplos, ¿sí? A los que ya trabajan, a ver si cayeron alguna vez en algún error de estos. Primero y principal, mal asesoramiento, ¿sí? Ya sea por error o por ignorancia. Error o ignorancia, ¿sí? La ignorancia se puede salvar, ¿sí? Porque nos vamos capacitando y vamos mejorando. Nadie nace sabiendo todo, ¿sí? El error hay que ver si se puede enmendar, si nos damos cuenta o si no debemos esperar el momento que suceda el siniestro para darnos cuenta de dónde nos habíamos equivocado, ¿sí? Espero que nunca les pase. 2. Falta de rendición de pagos que impida el resarcimiento en caso del siniestro. 3. Falta de entrega de la documentación, hay error, emanada del asegurado que cause perjuicio. 4. Falta de entrega de solicitud o propuesta del seguro al asegurador y carecer en consecuencia de cobertura ante un siniestro. ¿Qué pasa? Viene el cliente, los seguros generales, punto de tercero, le recibo toda la documentación, me firma todos los formularios, ya le cobré, ¿sí? Se va y me olvido de mandar. ¿Y está seguro que sí? Como pago, está seguro que tendrá una cobertura provisoria. Y me olvidé, y después vino el receso, después vino el examen, y me olvidé. Falta, bueno, ese ya leí. Comunicar erróneamente un número de tarjeta de crédito para debitar un pago, ¿sí? Que pudo producir el rechazo del siniestro. Imputar erróneamente un pago a otro asegurado. Eso pasa muy común. Se puede corregir si nos damos cuenta rápido. Imputar erróneamente un pago a otra póliza del asegurado. También puede ocurrir, ¿sí? Pero se puede corregir si nos damos cuenta. Falta de renovación del seguro. Cuando supuestamente les decimos que es automática, renovamos una vez, 2 veces y después nos olvidamos y murió, ¿sí? Nuestro cliente está seguro de nosotros. Eso es lo que yo le doy como un consejo. Yo no soy productora, bueno, pero trabajo también de manera independiente. No mal acostumbren a sus clientes a facilitarle todo, ¿sí? Porque si Dios quiere y va a querer, ustedes van a tener un montón de clientes. Entonces, cuando ustedes ya no les puedan dar el mismo servicio, ¿sí?, tan excelente a cada uno, se les va a empezar a pasar cosas. No me avisó, no me vino a cobrar, no me mandó esto, no me hizo aquello, y se le va a empezar a... Siempre lo justo y necesario para el cliente para preservar ustedes su trabajo y su patrimonio, ¿sí? Porque ahora recién en estos tiempos empezó a surgir el reclamo. Antes la gente no reclamaba por nada. Ahora la gente reclama por todo, ¿sí? Por suerte acá Defensa del Consumidor, ¿sí?, me están grabando, no me importa, no da bolilla a nadie que denuncia. Pero si funcionara como debe funcionar, ¿sí?, estarían todos en audiencia de conciliación. Todas las empresas y todos los reclamantes, con la cantidad de reclamos que hay, ¿sí? Pero hay empresas que todos lanzan reclamos de la cera de allá de LEM, la cooperativa, que una persona le llega normalmente 170 pesos de luz, 170 regularmente, un año prácticamente. De repente te vienen 2.800 de luz. Y bueno, la empresa le dice, no, te tengo que tomar el pago, que no, pagar, después reclamar, no. Y lo que te dice la ley de la defensa del consumidor
básicamente 120, 170 pesos, que es lo que más la persona. Sí. Pero hay algunas, pero hay empresas que ya que le denuncian defensa del consumidor es un chiste. Pero Sí. le cobran multa a las empresas, cobran cierta cantidad de... Son muy efectivas las empresas. Depende, sí, todo depende. Hay que ver el caso particular. Sí, no todas, pero Sí, por por suerte. cooperativa, por eso. La llegada. Claro. Seguimos, otros ejemplos más. Cambiar al asegurado de aseguradora sin su consentimiento. Solicitar la rescisión o modificación de un contrato sin prueba eficiente. No efectuar la cobranza en tiempo y forma cuando nos obligamos o nos comprometimos. No mantener actualizadas las sumas aseguradas cuando así se habría pactado. No verificar si la póliza contiene las especificaciones denunciadas por el asegurado. Si son cuestiones específicas y me remiten a mí la póliza, yo la tengo que revisar antes de darla a mi cliente. ¿Sí? En el caso que sea por mi intermedio que lleguen las pólizas. Si mando por correo, bueno, que revise y reclame en el plazo que dice la ley. ¿Sí? Pero si yo brindo ese servicio, lo tengo que hacer de manera correcta. No avisar al asegurado las modificaciones del riesgo que pudo haber comunicado, no avisar al asegurador las modificaciones del riesgo que pudo haber comunicado el asegurado. No incorporar ciertos bienes a las coberturas cuando así se habría comprometido. Operar con entidades aseguradoras no autorizadas. Eso ya es lo más grave y eso es doloso. ¿Sí? Eso ya es prácticamente, ya pasa al hilo de fraude o intento de fraude en seguros. Exactamente. Ahora, sí. el punto 14, no avisar al asegurador las modificaciones del riesgo que pudo haber comunicado al asegurado. Viene el asegurado y te comunica que varió, o sea, hay más riesgo. Sí. Así de palabra. Uno avisa a la aseguradora y la aseguradora se encarga de verificar o de cambiar el... Hay que ver qué compañías aseguradoras. Hay compañías aseguradoras que utilizan el tema de los peritos, los liquidadores para ir y verificar la situación. ¿Sí? Por ejemplo, yo te aseguré contra incendio mi local que vendía turrones, ¿sí? Y ahora cambié de rubro y vendo cristalería o porcelana china y me voy a denunciar. En ese caso, como es importante el cambio, súper importante, la mercadería quizá más que el local, depende de la cantidad, ahí la compañía enviará un perito para ver realmente el valor de esa mercadería, ¿sí? O ver si coincide o no con el monto que se denuncia. Hay compañías aseguradoras que lo toman directamente, la declaración jurada del asegurado. ¿Sí? Eso varía, depende de cada compañía. Hay bienes, por ejemplo, que vos podés probar o mandás fotos, cuando hablamos de los automóviles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hay compañías que aceptan simplemente la declaración. Y eso es un acto de buena fe. Si yo tengo un auto y lo voy a usar de remis, ¿sí? ¿Hay seguro contra todo riesgo para remis? ¿Si alguien sabe? ¿Alguien trabaja con seguro? Para remises no. Contra todo riesgo para remises no. Entonces yo tenía un seguro para mi auto contra todo riesgo. Bueno, voy a empezar a trabajar de remisero porque por ahí la plata no me alcanza, ¿sí? Y me voy y declaro, digo, mire, yo tengo tal seguro y voy a empezar a partir de mañana a trabajar como remisa. Esa declaración se presume que es de buena fe. Todas las declaraciones en principio son de buena fe. La buena fe no se analiza como elemento del consentimiento, elemento de la declaración, salvo cuando surja algún error que haga, ¿sí?, evidente una supuesta mala fe.
buena o la mala fe. Ahora, esa declaración de buena fe tiene que quedar asentado en algo. Y sí, teóricamente se asenta el productor y el productor se comunica a la aseguradora por medio del sistema informático que se utilice. Hay compañías aseguradoras que tienen todo un sistema informático en el cual trabajan y hay otros que se manejan con correo electrónico. Y el correo electrónico ahora con un peritaje es una prueba suficiente. Lo que no es prueba suficiente son las constancias de llamado y de envío de fax. ¿Sí? Porque te dice que se llamó, que se envió, pero no se dice qué. ¿Sí? Salvo que haya programado una escucha o algo así telefónica, que ya es otra cosa, no se graban todas las conversaciones. ¿Sí? No sé si le respondí. No, está bien, está muy bien la pregunta. Pero la buena fe, ahora les voy a mostrar, porque su ley habla de buena fe. ¿Sí? Y la ley de seguro también. ¡Ay, que no cambia! Ahí está. Vamos a ver el régimen legal. Un pantallazo para que ustedes se anoten qué es lo que le está regulando a ustedes, ya saben, pero como para que lo recuerden entre todos. La actividad del PAS se regula por una cantidad de leyes, ¿sí? Además de estas, y sobre todo el Código Civil, que se aplica de manera subsidiaria y también, ¿sí?, se las hace interactuar para lograr una buena interpretación. En principio, ¿sí?, el Código Civil. ¿Sí? El Código Civil argentino que regula las relaciones obligacionales, las relaciones jurídicas entre las personas. Todo en el capítulo de obligaciones. Sobre todo se le aplica la parte del mandato y del mandato tácito. Fíjense, antes ustedes zafaban de lo lindo porque los jueces creían o interpretaban que existía un mandato tácito, un contrato de mandato tácito entre la empresa aseguradora y los productores. Es decir, como que ustedes eran representantes de las aseguradoras. Por eso, cuando había cuestiones de daños causados por el mal obrar de los productores, los jueces les condenaban a las aseguradoras a pagar. Y eso, ¿sí?, y eso es lo que cree el común de la gente todavía. Es lo que cree el común de la gente. ¿Sí? Eso, bueno, hasta hace unos cuantos años atrás empezó a cambiar cuando se le puso, la superintendencia le puso al dedo a los productores y dijo, bueno, ustedes estudien, matricúlense y acá tiene un organismo competente que le va a dar la matrícula y le va a controlar. Entonces dejaron de ser mandatarios de manera tácita y pasaron a ser profesionales liberales. ¿Sí? Porque para ser profesionales liberales tiene que cumplir con esas dos características. Estudiante universitario, todavía no hay carrera universitaria, lo que se implementó ahora es el terciario, técnico en seguros, ¿sí?, que va dentro de poco capaz que desaparezca este curso y solo tengan que estudiar la tecnicatura, y después va a haber una licenciatura y va a llegar, porque es una materia hermosa y amplia para estudiar. Nosotros vamos a tener matrícula. No, ustedes van a tener matrícula. Claro, porque no les son capacitaciones. Solamente las capacitaciones que lo van a tener que hacer yo también. ¿Sí? Lo van a tener que hacer yo también. Creo que dentro de poco se va a dar una. Sí, acá. Y entonces se le condenaba a las empresas aseguradoras. Eso, no obstante que ya existían estas leyes, ¿sí?, que hizo que luego cambiaron y evolucionaron los jueces. Después tenemos esa parte. Ustedes recuerden, ¿sí?, las dos categorías que hay de productores, ¿sí? El productor como productor asesor y el que es representante, que se lo toma como productor representante, que tiene más funciones que las acordadas en el artículo 53 de esta ley. La ley 17.418 divide en dos categorías. A su
miran una cara. Después tenemos 7418 la que sí. exactamente en estas, artículos 53 y 54, que lo leen, por favor. Yo mi idea es, Sí, por eso. no, productor, representante, nunca escuché. El agente institorio que habla la ley, ¿sí? También se habla de productor representante. ¿Por qué? Porque tiene facultades de solicitar modificaciones, efectuar modificaciones en la póliza, renovaciones, etcétera, etcétera, que son facultades más amplias que los productores. Porque según la ley 17.418, en el artículo 53 solamente le otorga 3 funciones a los productores. ¿Cuáles son? Ustedes van a hacer ¿cómo? Las 3 funciones que le otorga la ley a los productores, asesores de seguros. Anótense para la próxima, me traen anotado. Eso tienen que saber. ¿Sí? Las 3. ¿Sí? Después tenemos la ley 20.091. ¿Sí? Este es el régimen, ya saben, ya la recontra vimos. ¿Sí? En esta ley, ¿qué hace con el PAS? ¿Sí? Con ustedes. Lo somete al régimen de control que tiene la superintendencia y al régimen sancionatorio. Solo a esos efectos hace referencia al productor asesor. Es el que ejerce el control policial de seguridad respecto del ejercicio de su profesión. ¿Sí? Establece las sanciones administrativas por violación, ¿sí?, de los deberes que establece y que dicte la superintendencia, las resoluciones y los deberes impuestos de las diligencias acá. Diligencia y buena fe. De eso habla la ley 20.091. Para usted es importante la buena fe, porque su buena fe puede saltar automáticamente al fraude en seguros, ¿sí?, que puede coincidir o no con el, después vamos a ver eso, que puede coincidir o no con el fraude penal, ¿sí? Tenemos también la ley 22.400, conocida como el Estatuto del Productor. No es un estatuto, es una ley, pero a veces se lo llaman así, el Estatuto del Productor, ¿sí?, que encausa la actividad del PAS. Ahí están todos los deberes, funciones y facultades que puede tener el productor, ¿sí? Y tiene los 2 sujetos que ustedes sí conocían, o con los nombres que ustedes sí conocían, ¿sí? El productor asesor directo y el productor asesor organizador. ¿Cuál es la diferencia, ya que estamos? ¿Se acuerdan más o menos así algunas cosas? La diferencia entre uno y otro. Ajá. Entre uno y otro. Del directo y el organizador. ¿Cuál tiene más responsabilidad? El productor asesor de venta. Ajá. Directamente venta y asesoramiento. Sí. Y el productor asesor organizador es a su vez el que organiza a los productores que están en su organización. Esta. Que asesora. Está muy bien. Muy bien. Y ahora le pregunto, volviendo a la ley 17.418. El productor organizador, ¿sí?, puede ser a su vez productor representante. ¿O el organizador? No. No. ¿Qué piensan ustedes? A mí me interesa ver cómo va a pensar. Vamos a un agente, porque el agente institorio puede ser productor asesor de seguro, pero si va a ejercer como agente institorio debe suspender su matrícula o pedir la incompatibilidad. Entonces tiene que dejar de ser. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? O sea, la única persona física que puede ser agente institorio es el productor asesor de seguro. Pero para ser agente institorio debe dejar de ejercer como productor asesor de seguro. Muy bien, como profesional liberal.
Exactamente esa es la respuesta. Muy bien, compañero. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque el agente institorio, ¿sí?, tiene un contrato de mandato con la compañía aseguradora. No se rige en la parte específica de los productores por la ley 22.400. Se rige por el contrato que firma la empresa aseguradora. Pues, tiene que ser mandato expreso, tiene que ser firmado en un contrato, en un convenio. Hay veces que se dan de palabra, ¿sí?, o se organiza de otra forma, depende de la compañía, pero te otorga facultades mucho más amplias relacionadas directamente con lo que es el desarrollo de la empresa aseguradora. Sos como un empleado en relación de dependencia. Por lo tanto, las macanas que se manden este agente institorio responde la compañía. Se libera un poco, digamos, ¿sí? Se libera un poco, salvo que la compañía demuestre que no estaba facultado para realizar esa actividad, que esa actividad no la realizó como se la encargó, que excedió sus límites, etcétera, etcétera, donde ahí se lava las manos. Y eso se demuestra con el contrato que se firma. Si en el futuro, que es muy linda propuesta, se les llega a algunos de ustedes a dar esa posibilidad de que se los contrate de esa forma, pidan su contrato. Porque con eso ahí ustedes van a saber la amplitud o no que tienen respecto a su función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si llegan a hacer algo de más o algo que está errado, la compañía va a ser así. Acuérdense que estamos hablando de negocios, de lucro, ganancia. ¿Sí? Y ahí tienen que protegerse siempre con su contratito. El agente institorio está siempre por arriba, no sé, en banco, si quieren Es representante, para hablarte de manera sencilla, representante de la compañía aseguradora. Vos como productor, vos trabajás en tu nombre, por vos y para vos. Vendés seguro como venderías cajita, como venderías vaso, como venderías zapato. Cuando vos sos agente institorio o productor representante, que algunos autores hablan, si llegan a escuchar capaz en este creo que nombra de las dos formas, ahí vos trabajás en nombre y representación de la compañía. Vos vas a firmar Patricia tanto, representante de la compañía tal, o agente institorio, compañía San José. ¿Sí? Anulado. ¿Sí? ¿Se entiende? Están muy bien, chicos, ¿eh? ¿Y es reversible eso después si yo tengo? Sí, es un contrato por tiempo. Es por tiempo, no hay que claro, te contrata. Eso es lo que Juan había dicho, que en realidad lo que se hace es suspender durante ese periodo toda la matrícula en representación. No es que se te anule la matrícula. Eso está muy bien lo que dice la compañera. Yo puedo dar de baja mi matrícula, donde no puedo volver a acceder, o puedo suspender. Si yo suspendo la matrícula, dejo abierta la posibilidad que en un futuro, si quiero seguir ejerciendo, la vuelvo a habilitar, dejo esto que no me conviene y pongo. Suspender por un tiempo no mayor de 5 años. Exactamente. Porque si no pasa para Y hay otro. que pagar y hacer la capacitación igual. Sí, siempre. ¿Por qué? Porque vos seguís ejerciendo. Uno sigue ejerciendo, seguís ejerciendo en la misma materia, solo que lo haces de otra forma. Haces cosas quizás un poquito más Pero si tengo más suspendida importantes, con más donde que haga la capacitación. No, pero no Sí, la está capacitación realmente. como productor asesor, sino la capacitación como agente institorio. Depende de las capacitaciones. ¿Cómo hago para después si quiero? No hay capacitaciones diferenciadas. Ahora, por lo menos acá, no hay capacitaciones diferenciadas. Pero va a haber, porque es algo que se está desvirtuando un poco la figura, que se está abriendo. Bueno, pero hasta ahora todavía no hay. En un futuro si llega a haber, bueno, pero de igual forma, como todo hace referencia a la misma legislación, uno vende nomás, pero el otro representa una
compañía. Pero los dos tienen que saber quizás hasta lo mismo. ¿Sí? Cuanto vos más sepas, estás vos mejor protegido, brindás un mejor servicio, te otorgás otra categoría y por ende se ejerce de otra forma diferente la profesión. Son importantes las capacitaciones. Porque no porque yo sea agente inquisitorio va a saber más que el otro. No, capaz es menos. ¿Sí? Y pasan todas las profesiones. Y si yo quiero saber más, voy a hacer el curso que hacen todos los productores. Pero si yo soy agente inquisitorio y tengo, Sí. y soy productora, tengo suspendida la matrícula, igual tengo que hacer mis capacitaciones, no es que estoy No son obligatorias. No, las capacitaciones son Esa es tu obligatorias. pregunta. Claro, las capacitaciones son obligatorias para mantener la matrícula. Sí, pero si somos agente inquisitorio no son obligatorios para vos. ¿Esa era tu pregunta? Claro, no. No, porque dice si suspendo yo mi matrícula. Sí, Igual no debo puedo hacer hacer la capacitación. Y si no, te sacan la matrícula, la suspendís porque te exigen determinadas horas de capacitación. Sí, pero si vos estás en ejercicio. Cuando Si vos estoy en ejercicio, mientras Si está vos, suspendida, si vos suspendés tu matrícula es porque no ejerces la profesión. Hay que volver. Y ahí no Entonces tengo no que te hacer. ejerces. ¿Por qué? Porque no te puede exigir si no sabes cuál es el rumbo que vos vas a tomar. Si vos la suspendiste temporalmente y después vas a dejar de ejercer totalmente porque estudias, qué sé yo, pediatría y la vas a dejar totalmente, o la suspendiste por algún motivo. Entonces en ese momento, como cesan tus otras obligaciones, cesa también la de capacitación. Ahora sí. Pero entonces cuando volvés, si volvés... Está atrasada. Te quedas atrasado. Y esa ya es cuestión No, pero personal. Eso ya es una cuestión de que igual no, por más que sea obligatorio, las concurrencias son que mucha gente no viene así como predispuesta, porque no es algo común, sobre todo los que trabajan hace 25, 30 años. Claro, Ahora sí. no traen acá, yo ya sé Ya sé todo. todo, ya sé la experiencia. Pero hay cosas nuevas que salen día a día. El deber de productor dice, esta ley, también la ley 22.400, ratifica estos dos principios que están en la ley 17.418 y en esta ley 20.091. El primero, que volvemos a repetir y yo no me canso, el deber del productor de desempeñarse conforme a las disposiciones legales y los principios técnicos aplicables en la operación en la cual interviene y actuar con diligencia y buena fe. Diligencia y buena fe. Lo que les va a hacer. B. Aplicación de las sanciones previstas en el artículo 59 de la ley 20.091. Ya sabemos, para el caso de incumplimiento de las funciones y deberes que están acá pactadas. Me mando una macana conforme a esta ley, acá veo con qué me van a sancionar. También esta ley 20.091, eso sí yo les había comentado, que establece las sanciones de prisión en el caso de que no se abonen las multas. ¿Sí? No puede una ley general, ¿sí?, modificar el Código Penal. Prisión y reclusión están establecidos en el Código Penal. Fíjense que si no se abonan, por ejemplo, las cuotas alimentarias, que es derecho en familia, que está en el Código Civil, la sanción no está en el Código Civil, está en el Código Penal. Entonces, eso se puede discutir de constitucional o inconstitucional. Vieron que hay una partecita que dice, creo que un día por cada 60 pesos, si no me creo que 60 o 40, algo así. Por 60 pesos un día detenido es una catástrofe. ¿Sí? Entonces, eso se puede discutir en el ámbito judicial. La ley está y está en vigencia y corre. Si yo no me enteré todavía de un caso de eso. Y lo importante, las inhabilitaciones. ¿Sí? Cuando por causa de un mal desempeño te inhabilitan la matrícula como sanción para no ejercer. Hasta que se reponga. Fíjense, las inhabilitaciones que se están dando ahora como sanción son porque los productores no tienen los libros.
¿sí? Esas son las más graves. Ustedes tienen que pensar, cumplir como cumple alguien tiene comercio, pero cuando le cae el control de la FIP o la municipalidad o que te saque todo, bueno, así de habilitaciones, libros, facturas, autorización para cobrar, etcétera. Todo eso tiene que tener al día para evitar las sanciones. Los controles van a ser más importantes o más estrictos por el hecho de que FAPASA está presionando para que se perfeccionen o sean profesionales los productores más, no sé qué palabra usar para que no suene feo, ¿sí? Que suene feo igual, a ver si entendemos. Que sean, para que sean más estudiosos, más inteligentes, más preparados que muchos. Entonces, nosotros queremos profesionales excelentes. Es lo primero que quiero en el curso. Por eso nos dan a nosotros. Profesionales excelentes como nosotros. Porque son gente que ya tienen toda una profesión armada, una idea de su profesión, que nosotros están experimentando junto con nosotros. Entonces está presionando para que todos trabajen de igual manera en lo ancho del país. Ellos quieren que nosotros seamos mejores que ellos. Sí. Porque... sí. Y la mayor concentración están en Córdoba y en Buenos Aires. La mayor concentración de lo que es productores y los componentes del FAPASA. Y después, por último, ¿sí? La ley que me aburre, ya me aburrió de tanto que hablé, esta ley, la 24.240, que es la ley de defensa del consumidor. El artículo 2 incorporado, ¿sí?, por la ley 26.131, que es la modificación. ¿Sí? Se encuentran comprendidos dentro de esta ley los productores en el artículo 2. ¿Sí? En el artículo 2, ¿por qué? Porque ahí se incluyen a los profesionales o los que prestan servicio como profesionales liberales que requieren para su ejercicio, lo que le dije hoy, del título universitario y la matrícula otorgada, ya sea por colegios profesionales, los que están colegiados, los que tienen matrícula de autoridad competente, como en el caso de los productores, por la superintendencia, que es el organismo competente. El artículo 40 es donde habla de esa reparación por mala praxis. ¿Qué dice? Acá hay pedacitos, fracciones del artículo. Dice, si el daño surge de la prestación del servicio, responderá de manera solidaria todos los que intervengan en esa operación o la persona solita que está ejerciendo, salvo que se demuestre que el daño surgió de una causa ajena. ¿Cómo forma solidaria? ¿Sí? Es decir, que si son varios los que integran o los que ejercen, ¿sí?, de manera conjunta, el ejemplo que se le aplicaría al productor organizador. ¿Sí? Si entre todos trabajando se produce un daño respecto de un tercero que contrata un seguro, por nuestra culpa, por prestar mal nuestro servicio, esa persona le puede demandar a todos o a uno. ¿Sí? Si demanda a todos, deberán cada uno responder por una cuota aparte. Si demanda a uno, deberá responder por todos, pero tiene el derecho de solicitar a los otros que le retribuyan, que le devuelvan, ¿sí?, o que le repitan de manera correcta la parte que hubiesen abonado de más que él hubiese abonado. La responsabilidad del PAS siempre estará vinculada a la violación de una obligación de medios, por lo tanto se integrarán las normas vistas a los fines de aplicar alguna sanción. ¿Sí? Como última conclusión, ¿sí?, tenemos los tres tipos de responsabilidades en que puede incurrir el productor.
la responsabilidad penal. La responsabilidad penal no se suele dar, pero surge cuando de una violación de un deber que esté impuesto en la ley o en mis diligencias propias como productor, a su vez encuadra en uno de los tipos penales. Por ejemplo, el fraude en seguros. Por eso yo les dije cuando empezamos, dice que al menos exista culpa, dice. Pero si hay dolo, hay intención de dañar. ¿Sí? Y si hay intención de dañar, puede configurarse la figura del fraude, ¿sí? La figura de daños en el ámbito penal, ¿sí? Y puede coincidir. En ese caso yo voy a tener una sanción penal que va a ser prisión, reclusión, multa o inhabilitación, y a su vez el resarcimiento civil. Ni una de estas excluye a la otra. Yo puedo tener 2 años de prisión porque, por ejemplo, asesoré intencionalmente, ¿sí?, para obtener una comisión alta por una póliza que vendí, ¿sí?, pero esta persona no va a cobrar nunca. Un ejemplo, puedo tener una sanción penal por fraude, puedo tener una demanda civil por daños y perjuicios de este cliente, y a su vez la superintendencia me puede suspender la matrícula. ¿Qué significa subsumen? ¿Sí? ¿Dónde está? Debajo del primero, penal. Si la violación de sus obligaciones se subsumen, es decir, si están incluidas, constituyen una conducta delictiva o un delito. Ustedes tienen que saber que solamente son delitos los que están en el Código Penal. ¿Sí? Después van a cambiar los delitos, el nombre va a ser compuesto. Por ejemplo, si hablamos del Código Militar, van a ser delitos militares. ¿Sí? Si están en leyes especiales, son nacionales, algunos van a ser delitos federales. ¿Sí? Pero están todos integrados en el Código Penal. Y la administrativa, la mayoría de las veces son las violaciones que hacemos en las resoluciones de la superintendencia, que son tantas que violamos a veces sin darnos cuenta, porque no sabemos ni que existen, ¿sí? Que en realidad son una barbaridad. ¿Se entendió? Fue así un cortito, pero creo que está fácil, ¿sí? Está fácil. No sé ni qué hora es, 3:30. Bueno, vamos a aprovechar este ratito que tenemos. Yo igual les voy a dejar, no sé quién quiere quedarse con esto para sacar fotos. No, Marco no lleva a No, vamos a llevar a esa, Marco. ¿Cómo es que se llama? Bueno, ¿quién me ayuda? ¿Quién quiere leer? Pues yo me cansé, pero fuerte. Ay, no, yo no sé. Nadie. A ver, sí, está bueno. A ver. Independientemente del No, carácter... ese no. Es solamente... Al planteo del caso... Sí. En el caso que vengo a presentar, se encontraban involucrados un importante laboratorio en carácter de asegurado, uno de los principales brokers de seguros a nivel nacional y varias compañías aseguradoras, una de ellas dando cobertura de errores y omisiones al broker. Eso tienen ustedes ya a favor, ya existe la cobertura para ustedes de errores y omisiones. El caso es inédito y no figura en repertorio de jurisprudencia. Las partes decidieron llegar a un acuerdo en base a los fundamentos de la sentencia de primera instancia, por cuanto se consideró que los mismos eran tan sólidos que difícilmente serían modificados en cámara. Y por otro lado, el broker involucrado no deseaba verse expuesto en una sentencia de conocimiento público. Le aclaro algo. No es jurisprudencia, porque no es de aplicación obligatoria. Los fallos de primera instancia no es de aplicación obligatoria para sus pares. ¿No? Solamente no, los de primera instancia no. Y esto en primera instancia se solucionó el problemita. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Es de resaltar la importancia económica del pleito, dado que el monto demandado era de aproximadamente $700.000 y la sentencia fijó un reconocimiento de $580.000, a lo cual debieron agregarse los honorarios de los letrados de los demandantes y las costas de
los peritos por otros 300.000 pesos. Por ese entonces pesos convertibles a dólares a la paridad 1 a 1. Utilizaremos nombres ficticios. ABC es el laboratorio de alta tecnología que opera con drogas especiales, las cuales tienen un altísimo valor comercial y reducido volumen, aspecto importante al momento de analizar el siniestro que dio lugar al pleito. Sus operaciones de seguros eran atendidas hace 3 años por el broker JRS, uno de los más importantes a nivel nacional. Entre los riesgos usuales para los que el laboratorio ABC buscaba cobertura de seguros a través del broker JRS, se encontraban los derivados de envío de mercaderías al exterior por vía aérea. Un día miércoles, el laboratorio remite al broker JRS una propuesta de seguro para cubrir una exportación por vía aérea de drogas especiales valuadas en aproximadamente $700.000, las cuales serían transportadas el sábado siguiente. El broker obtuvo cobertura a través de 2 aseguradoras, dando instrucciones para su emisión, pero solo por la suma de $550.000, y con la inclusión de una cláusula que obligaba a declarar el valor de la mercadería en la guía aérea, lo cual, según sus dichos, fue notificado telefónicamente y confirmado por fax al laboratorio asegurado el día viernes a la tarde. La partida desapareció durante su transporte. Cuando el laboratorio recibe la póliza, obviamente con el siniestro ya producido, conteniendo los cambios antes mencionados, rechaza los términos de la misma y el límite asegurado, pero abona el premio de la misma. Las aseguradoras devolvieron el premio al broker y este intentó devolver el pago, primero remitiendo un cheque con un cadete y luego mediante carta con aviso de retorno, pero el laboratorio nunca aceptó dicha devolución. Dado que la guía aérea no declaraba el valor de la mercadería, las aseguradoras procedieron a rechazar el siniestro por incumplimiento de condiciones de póliza. El laboratorio inició demanda de daños y perjuicios contra el broker y las 2 aseguradoras involucradas, decidiendo posteriormente de la acción contra estas 2, la que quedó dirigida únicamente contra el broker que contaba con una póliza de seguro de errores y omisiones. Al analizar la prueba colectada en la causa, la cual incluye una pericia contable y una extensa pericia técnica en seguros, se observan los siguientes hechos. 1. El laboratorio había contratado con anterioridad numerosos seguros a través del broker, todos ellos de similares características y condiciones, lo cual, en palabra del juez, revela no solo habitualidad, sino además una actuación uniforme en los trámites de contratación y en las condiciones de las pólizas, lo cual constituyó cierta costumbre. Un segundito, es lo que yo le decía cuando ustedes tratan con los clientes, que no se les mala costumbre porque después el quilombo se queda en ustedes, ¿sí? Acá hubo una costumbre en la forma de contratación por 3 años. Cambió una vez para la historia, ¿sí? En todas las operaciones, el punto 2, en todas las operaciones anteriores, el seguro fue obtenido sin reducción del límite de cobertura propuesto, incluso habiéndose contratado embarques por sumas mayores y sin la inclusión de la cláusula de valor declarado. Precisamente la primera modificación en cuanto a condiciones de la póliza, no en la mecánica para requerir y obtener cobertura, que fue la misma de siempre, ocurre en la operación afectada por el siniestro. 3. La forma de comunicación de las modificaciones utilizadas por el broker resultaba de prueba dificultosa, ya que ni la llamada telefónica ni el fax, del cual solo existía el reporte de envíos, se consideraban medios idóneos y suficientes. El juez analizó cuidadosamente toda la prueba presentada en la causa y en un fallo de 18 carillas condenó al broker y a la aseguradora. Para tal conclusión, consideró de aplicación de las normas del mandato, por lo cual no podía excederse los límites de encargo. Código Civil, que es artículo 1905, ni contratar algo diverso sin autorización. Código Civil, artículo 1906. Y también tuvo en consideración lo que establece el artículo 10 de la Ley 22.400 acerca de las funciones y deberes del PAS. Algunos párrafos del fallo que consideró de interés resaltar señalan lo siguiente. La obligación del broker no solo radica en asesorar al laboratorio sobre la conveniencia y recaudos del seguro a contratar,
sino en general ejecutar las instrucciones que el cliente le había cursado con total precisión. Síguese de lo dicho que si las mismas no podían cumplirse, tenía como deber, sobre todo ante la inminencia del viaje, comunicar fehacientemente al laboratorio no haber obtenido la cobertura requerida y en el caso del estudio hacer reconocer al cliente las únicas ofertas obtenidas que en el caso diferían sensiblemente en su extensión como en los recaudos a cumplir. Reitérase que este seguro era el primero donde se exigía la declaración de valor, amén que amparaba también por primera vez un riesgo sensiblemente inferior al pedido. Tales aspectos excepcionales acentuaban aún más la necesidad de comunicación fehaciente. Es que los numerosos seguros concertados, conforme a las instrucciones dadas, y con igual porcentual de prima, como lo certifica la pericia contable, hizo que la obtención de cobertura se entendiera prácticamente de concesión automática. Así, el laboratorio podía razonablemente sentirse cubierto en los riesgos amparados por los seguros requeridos al broker y en la manera de que esta última no cursara noticias en contrario. Conclusión. En principio puede afirmarse que este fallo es solo uno más entre tantos, que por ser una sentencia de primer grado no puede considerarse jurisprudencia y además algunos de sus considerandos podrían resultar discutibles. Sin embargo, en los tiempos en los que resulta conocido el hecho de que las aseguradoras suelen cambiar asiduamente sus condiciones de cobertura, por lo general para restringir todavía más su limitada aceptación de riesgos que no sean automotores, este fallo debe ser especialmente tenido en cuenta por la responsabilidad que dichos cambios repentinos le podrían generar al PAS frente a sus clientes y la necesidad de la adopción de una comunicación fehaciente para dichas situaciones, sin perjuicio de los mayores costos que ellos acarrearían. Perdió el broker, pero por suerte ellos tenían una compañía donde habían contratado un seguro contra errores y omisiones, o sea, un seguro de mala praxis, con la compañía abonada, ¿sí? Entonces se llegó a un acuerdo, no se llegó propiamente dicho a un acuerdo, sino que perdieron el juicio, no fueron a instancia superior y pagaron lo que correspondía, ¿sí? Pero no fue a instancia superior porque tenían este acuerdo con otra porque tenían seguro. Claro, si no hubieran ido no hubieran ido. ¿Sí? Seguramente hubieran ido. Pasa que a veces generar costos o costas de juicio cuando son tan elevados los montos, son muy elevados los montos de condena, yo me voy a cámara, ¿sí? Y cuando me toman en cámara, las costas se toman en porcentaje al valor de lo que se está discutiendo. Entonces voy a pagar costas otra vez 100.000 pesos que se me suman, sabiendo que voy a perder, ¿sí? Porque era obvio. Entonces era obvio que iban a tener que pagar más. Depende de cada uno, porque hay abogados que pelean hasta la muerte por más que pierdan toda su vida en costas. Pero depende del criterio de cada uno y del cliente, ¿sí? Tuvieron una mala suerte que justo que cambiaron las condiciones. Pero ¿por qué no puede considerarse jurisprudencia? Porque es, porque es de primera instancia. Entonces, un juez de primera instancia no está obligado a respetar la palabra o aceptar como condición un fallo de otro juez del mismo grado. Por eso se suelen utilizar como jurisprudencia los fallos de la Cámara, los fallos de la Corte y los fallos plenarios, que se consideran fallos plenarios. En un principio solo se utilizaba como jurisprudencia y los abogados muy viejitos siguen utilizando, son los plenarios, ¿sí? Que es cuando se reúnen los miembros de toda la Cámara para resolver un caso, porque hay cámaras que están divididas en salas, cada sala tiene sus jueces, se reúnen todos para resolver un solo caso y eso sí sienta jurisprudencia, porque todos se pusieron de acuerdo y lo de la Corte. Hay abogados que siguen utilizando eso, nosotros los abogados jóvenes que ya tiramos más a lo moderno, utilizamos cualquier tipo de jurisprudencia que nos favorezca, sin importar la instancia, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer acá si tenemos que presentar este caso? Nada. Esto quiero que ustedes lo lean como
tengan un ejemplo nomás de cómo ustedes pueden verse perjudicados. Es material nomás para ustedes. ¿Sí? Acá tengo otro, si alguien quiere. Bueno, ¿alguien quiere preguntarme algo?